Hola, imaginen ustedes que se encuentran en un mundo absolutamente ajeno, un mundo terrible, donde la acción más elemental, donde el trabajo cotidiano, el subirse a un camión o el ir a una caja de banco es en extremo riesgoso incluso. Imaginen ustedes esa realidad para que comprendan el fondo de este programa que hemos llamado de talla baja pero de enorme dignidad. Yo quiero agradecer mucho a Ricardo Bucio el que nos acompañe en este programa, porque Ricardo sin duda ha sido, pues la verdad de las cosas, el quien ha dado luces a este programa. Este programa teóricamente está basado en las reflexiones de Ricardo Bucio y de los compañeros de CONAPRED, y yo lo reconozco porque la verdad de las cosas, como periodista, he aprendido a valorar la dimensión del problema de la discriminación en nuestro país. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Bueno, la primera pregunta, Ricardo, para entrar a ver la primera parte de la investigación que realizamos, tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo se encuentran las personas con discapacidad en nuestro país en este momento? Creo que vivimos un momento de transición, porque tenemos ahora un reconocimiento legal que no había habido. Nunca había habido un reconocimiento en términos jurídicos de que somos diferentes y de que eso requiere situaciones específicas y concretas para las personas con discapacidad, pero y culturalmente no hemos hecho el cambio todavía. Seguimos viendo la discapacidad como una enfermedad, seguimos viendo la discapacidad como un problema de la persona y de su familia, no de la sociedad, y seguimos construyendo, seguimos diseñando, desgraciadamente, una sociedad, como tú dices, que es solo para personas sin discapacidad, que está pensada por personas sin discapacidad y en donde quien tiene algún tipo de discapacidad, lo veremos en el programa, tiene una enorme dificultad para adecuarse a esta sociedad. Así es. Ahora vamos a ver los testimonios de Marisabel Ortega y de Stephanie González, testimonios que realizamos allá en Guadalajara. De verdad, inventamos el nombre o creamos el nombre de este programa a partir de estos testimonios. Vamos a escuchar estos testimonios. Se puede imaginar que de pronto el mundo todo nos resulte ajeno. Un lugar extraño y hostil, enormes banquetas y peligrosas calles. El transporte público como una selva, donde somos de los más débiles. Los más elementales servicios, como los de los baños, inadecuados para nuestro tamaño. ¿Cómo sería esa vida? Difícil, muy difícil, con obstáculos e infranqueables barreras de todo tipo. Así es la vida de las personas de talla baja. Marisabel Ortega es una persona de talla baja. No le ha sido fácil encontrar un lugar en un mundo que parece le es ajeno. Por ejemplo, llegamos a un lugar de atención al público, los escritorios o lo de recepción no está adecuado, tenemos que estar volteando así, y si están sentados a veces no nos ven y tenemos que alzar la mano, como para hacer, como dicen, circo, maroma y teatro para que nos alcancen a ver, y es muy incómodo el hecho de estar atendiendo a alguien y estar volteando hacia la parte de arriba. Es muy difícil desde cuando pues nosotros también tenemos necesidades, y vas al baño y te topas con que los baños son muy altos, los lavamanos están a una estatura pues no para nosotros los de talla baja, y ahí pues a veces dices, ay, pues me quiero lavar las manos, pero ¿cómo le hago? ¿Cuántas personas de talla baja hacen por la vida en México? ¿Cuántas enfrentan día con día la cotidiana discriminación? Una discriminación con enormes obstáculos para dar el siguiente paso. Obstáculos y barreras que en suma y de manera cruel niegan la posibilidad de ser diferente. Pues los alumnos en ocasiones pues su principal impresión es de pues eres diferente a nosotros, pues es difícil la aceptación,
pero ya con el tiempo, por ejemplo, a mí me tocó vivir en la secundaria, que al principio yo les decía a mis papás, no, pues yo no quiero seguir estudiando, yo me voy a salir. ¿Y cuál fue la sorpresa? Al mes me escogieron de concejal de grupo. Todo está en que nosotros queramos demostrarle que somos iguales que ellos y que tenemos también derecho a la educación. Y pues yo invito también a los demás pequeños y a las demás personas con discapacidad de que pues no nos dejemos llevar por esos comentarios a veces hirientes o esas miradas, sino que demostremos, mejor demostrar que sí podemos. La peor de las discriminaciones, la de la negación de las verdaderas posibilidades de ese otro, que puede ser cualquiera de nosotros, va más allá de lo físico. Los prejuicios encierran una cruel carga de desprecio. Tener más cultura hacia la gente con discapacidad. Que no piensen que nomás por tener una discapacidad no podemos hacer nada. Podemos hacer lo mismo que hacen la gente conmigo. Stephanie González es una muchacha. Lo suyo es la estética de la apariencia. Por eso quiere estudiar cultura de belleza. Quiero estudiar cosmetología, que es cultura de belleza, maquillar, peinar y eso. Y también tener una licenciatura. Bueno, la verdad es que estos personajes son entrañables por esa dignidad, pero tanto María Isabel como Stephanie enfrentan una discriminación muy singular. Enfrentan una discriminación por ser de talla baja, pero también enfrentan esta realidad discriminatoria, esta realidad de episodios de discriminación que constantemente sufren las mujeres. ¿Cómo ves esta situación, Ricardo? Mira, creo que se juntan varios aspectos. Uno, en términos de la visión que hay sobre discapacidad, tendemos a confundir socialmente o a homologar discapacidad con incapacidad. Y no es lo mismo, es parte del cambio legal que ha habido. Hoy podemos reconocer que la discapacidad es una condición de vida, no es una enfermedad, aunque pueda estar ligada a algunas enfermedades, no es una incapacidad y no imposibilita a las personas para desarrollarse plenamente como las demás. Hay que decir lo siguiente, ¿no? El asunto de las personas de talla baja, la enfermedad que en muchas ocasiones ellos padecen se llama acondroplasia. La realidad es que no basta con una receta médica para enfrentar este problema y darle solución. Hacen falta verdaderamente transformaciones sociales de gran calado. De eso seguiremos conversando aquí en Nosotros los Otros. Hay que insistir en lo siguiente, las personas de talla baja, como las personas con discapacidad, no son enfermos. Hay una falla genética que provoca la acondroplasia. ¿Qué es lo que ocurre, Ricardo? Porque por muchos años el tratamiento y lo que se ha aportado en favor de estas personas tuvo que ver con esta perspectiva exclusivamente médica, lo que genera muchas formas de discriminación y negación de posibilidades de realización humana. Sí, mira, cuando una persona con discapacidad es vista como una persona enferma, como familia, como grupo social, como sociedad, tendemos a tener un tratamiento de cuidado, de protección, de ver que la situación está en la persona y es responsabilidad de la persona y de su familia, y entonces siempre lo vemos como un problema individual y no como un problema social. La discapacidad no es una enfermedad, la acondroplasia tampoco lo es, pero sí es un problema social. Sí es un problema social porque nos da cuenta de que toda aquella persona que tiene algún tipo de discapacidad, no importa cuál sea, se enfrenta a una serie de barreras que sí pueden ser distintas dependiendo de la discapacidad, pero se enfrenta a una serie de barreras que son barreras
de estigmas, barreras de prejuicios, barreras físicas. Hemos visto varias ahí, barreras que tienen que ver con la posibilidad de la inclusión en términos igualitarios, digamos, a las personas que no tenemos algún tipo de discapacidad. Cuando enfocamos que la discapacidad es un problema social, ¿qué es lo que toca? Toca resolver un problema social, no toca resolver un problema individual, no toca hacer que la persona de talla baja crezca, no toca hacer que una persona con discapacidad motriz camine si no puede hacerlo, toca adecuar la sociedad, adecuar los espacios físicos, adecuar las formas de comunicación, adecuar las formas de información, adecuar una sociedad que en principio no fue pensada para ellos y que hoy día, en términos de evitar todo tipo de discriminación, tiene que dar espacio a cualquier persona independientemente de si tiene o no discapacidad, independientemente del peso y de la talla que tenga, independientemente de cualquier condición de identidad. Ahí está lo fundamental, el asunto es una condición de identidad. Hay que reconocer que esta sociedad es diversa y en esta sociedad cabemos todos. Ricardo, vamos ahora a ver la segunda parte de este reportaje, de esta investigación que realizamos allá en Guadalajara con los testimonios de Marisabel Ortega y de Stephanie González. Todos quienes conocen la realidad de las personas de talla baja lo saben. Más allá de los obstáculos físicos, existen barreras culturales, prejuicios, falsas creencias en torno a estas personas. Que desde el momento en que empiezas a estudiar te empiezas a encontrar con barreras, no solamente con los alumnos, sino también con la infraestructura de la escuela, con lo que son los maestros. En el momento en que sales a la calle, que quieres ir a una escuela, te enfrentas con muchas realidades que tú dices, pero eso no estaba dentro de mis sueños. Después de años de preparación, de cursar una carrera universitaria, María Isabel emprendió la aventura de buscar trabajo. Les interesa más el físico. Yo me acuerdo que pues sí, me acuerdo que le decía a mi mamá, mami, voy hoy ya tengo citas en tal empresa. Yo me acuerdo que llegaba a la entrevista y en cuanto, me veían como diciendo, ya que viene. Ya cuando se daban cuenta que yo venía a la entrevista de trabajo, igual vengo por el puesto por ejemplo, de recepcionista. Déjanos tu solicitud, pero luego se notaba la mirada de arriba abajo. Hubo un evento para el Día de las Madres en mi escuela, cuando estaba en secundaria, y me exigieron una danza azteca, que era que llevaba un penacho de 1.20, y entonces no lo quise bailar, la maestra se quejó, se fue con la directora y me mandó a todos los salones como burla, y ya de allí fuimos con la directora no quiso hacer nada al respecto. ¿Por qué no querías bailar tú con ese penacho? Porque pues es como tal, es más grande que yo. Bueno, ahí están estos testimonios, francamente conmovedores. Ricardo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece lo que nos dicen María Isabel y Stephanie? Mira, tanto los testimonios como las imágenes que hemos estado viendo creo que dan cuenta de que una dificultad enorme es adecuar los espacios físicos, el transporte público, los lavabos, todo lo que hemos visto, los libreros, los closets, las mesas del restaurante, todo. Pero es mayor la dificultad que tienen en relación a la mirada que hay sobre ellas. Siempre cuando nos enfrentamos cualquier tipo de persona con alguien que nos parece diferente, muchas veces no sabemos qué hacer frente a ellos, no sabemos qué hacer frente a esas realidades. Si vamos a saludar a una persona con síndrome de Down, normalmente nos referimos a quien está junto. Si es una persona extranjera, no sabemos qué hacer. Si es alguien que tiene costumbres o cultura, religión distinta, tampoco. Y con una persona con talla baja, normalmente hay incluso la percepción de pensará, no pensará, hay que hablarle, no hay que hablarle, cómo hay que tratarla. Una cosa es no saber y otra cosa es no querer saber, ¿no? Y creo que ahí hay una parte de discriminación muy fuerte que sufren las personas con acondroplasia.
la sociedad, como sociedad, normalmente no queremos tener relación con ellas, no sabemos qué hacer, no queremos enfrentar eso, no nos damos la posibilidad de darnos cuenta de cómo podemos relacionarnos, cómo podemos convivir, cómo podemos integrarnos socialmente, no nos damos cuenta si esta persona puede ser una buena recepcionista o no, si puede estudiar en la escuela o no, si puede hacer otro tipo de baile o no, porque hay una serie de limitaciones que tenemos que incluso pueden darse en sentido contrario, como esta maestra que busca tratar a todos por igual y entonces le pone condiciones que es imposible que cumpla un penacho del mismo tamaño que ella tiene, ¿no? Entonces sí, esa mirada, la mirada que tenemos frente a los demás, frente a los otros, creo que es el primer punto de discriminación que sufren las personas con acondroplasia. Tenemos que mirar con amplitud de horizontes. Ricardo, ¿qué te parece si vamos a ver la tercera parte de esta investigación que realizamos en Guadalajara? La apariencia suele marcar el destino de las personas. Cuando se es distinto, cuando el entorno niega la posibilidad del desarrollo, hay que vencer muchos obstáculos para dar el siguiente paso en la construcción de la dignidad. A veces como en los honores, a la bandera así era de que todos se pasaban y yo no, o en el pizarrón también, o sea, eran muchas cosas en la escuela, es mucho. Que en las bancas, que si te sentabas mal o algo, o no alcanzaban en el piso tus piernas, ya se burlaban de ti o algo. Pues yo desde el momento de ver un camión, una escalera con escalones muy altos o recepciones muy altas, pues desde ahí digo, eso no va a ser un impedimento para que yo pueda llegar hacia ese lugar. Mi objetivo es llegar, porque a veces no solamente es el camión o el lugar que no está accesible, sino que los seres humanos somos una gran barrera para lograr la inclusión de las personas con discapacidad y sobre todo de talla baja. Bueno, lo que ocurre en este país de pronto es que tenemos leyes que son, pues bueno, casi perfectas, pero son leyes que no se llevan a cabo en la realidad. De cualquier manera, a mí me importa mucho pedirle a Ricardo Bucio que nos plantee, que ponga los puntos sobre las íes, que nos oriente sobre cuáles son los ordenamientos jurídicos que rigen, pues de alguna manera, la vida de las personas con discapacidad y la relación que guardamos con ellas como conjunto de la sociedad. ¿Qué leyes existen, Ricardo? Mira, hay una gran cantidad de ordenamientos jurídicos, tenemos un marco legal como no había habido en los últimos años y podemos decir que se condensa todo en tres expresiones del artículo primero constitucional. Uno, la prohibición de discriminación por cualquier condición, incluida discapacidad o apariencia, peso, talla, cualquier otra condición. La segunda es el hecho de que los tratados internacionales tienen rango constitucional hoy día, y ahí está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que es quizá la convención más completa que existe no solo para personas con discapacidad, sino para cualquier otro grupo que sufre vulnerabilidad en el mundo. Y el tercero es el principio pro persona, es decir, cuando no se sabe qué hacer, cuando hay un conflicto de leyes, a lo mejor un código civil y la propia convención, o no se sabe qué determinación tomar en una política pública, lo que hay que hacer es optar por lo que más ayude a la persona, por lo que más permita a la persona ejercer sus derechos. Están pensados esos elementos para, sobre todo, garantizar dos cosas: igualdad de trato y igualdad de oportunidades, que son los mecanismos más claramente que conducen, digamos, a la posibilidad de la igualdad de derechos y dignidad. Esto se da a partir de que tratamos de que cada persona, independientemente de sus condiciones de identidad, pueda tener posibilidad de tener un trato igualitario. Aquí acabamos de ver que uno de los elementos más problemáticos para la persona con discapacidad, según la encuesta nacional sobre discriminación en México, es la falta de empleo. Es el número uno.
aunque las políticas públicas y la legislación hasta antes de la convención siempre estuvo enfocada a rehabilitación y a salud, por ese enfoque médico asistencial. No correspondía la realidad jurídica con la situación, con la necesidad de las personas con discapacidad. Todavía no corresponde, pero ahora tenemos mucho mejores elementos que se tienen que dar en la práctica, porque el día a día de cómo se da la igualdad de trato ya no depende de la Constitución, depende de cada escuela, depende del maestro en el salón de clases, depende de la directora, depende del quien está al frente de un establecimiento comercial, depende de todos y de todas nosotros. Ahí hay un principio que es fundamental para una sociedad democrática y una sociedad diversa: igualdad de trato e igualdad de oportunidades. Ricardo, y ahora te vamos a invitar a ver con nosotros la mesa de trabajo que realizamos allá en Guadalajara con Juan Carlos Arreguín, de Gente Pequeña de México, que es verdaderamente un tiro este muchacho, con su capacidad de organización y trabajo, y con Jesús Becerra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos a ver esta mesa de trabajo que realizamos allá en Guadalajara. Normalmente las personas con discapacidad y talla baja, no se diga, la mayoría se excluyen en su casa, no quieren salir. Entonces de esa manera es como la sociedad no sabe que existes, no te escucha. Y al momento de que tú sales y ya te conoce la gente, entonces es como se rompe ese paradigma, esa barrera de que existes. ¿Qué tenemos que hacer para incluir a los que somos social, físicamente, culturalmente, socialmente diferentes? Y la gente de talla pequeña tiene cualidades diferentes que requieren un tratamiento diferente para poder incluirlo. Viene el rechazo, viene la culpa, como todo duelo, ¿no? Se echa la culpa entre matrimonio. ¿Y qué pasa? Que al momento de que los padres reciben al hijo, no se hacen cargo de él. Por ejemplo, los regalan, los venden a los centros de espectáculos, al circo, que de alguna manera no criticamos esa parte, pues porque mucha gente a eso se dedica por falta de recursos o porque les gusta, vaya, no criticamos esa parte, pero que también la sociedad vea que no nomás somos exclusivamente para hacer reír a la gente, sino también podemos trabajar, podemos estudiar. Ricardo, una pregunta resulta fundamental. ¿Qué políticas públicas tendremos que instrumentar para abatir esta realidad, para construir una sociedad verdaderamente tolerante? Mira, un marco de políticas que corresponda claramente al marco legal que hoy día tenemos. En México tendemos mucho a decir que tenemos muy buenas leyes, pero que ninguna se cumple. Yo creo que hay una corresponsabilidad. La sociedad no cumplimos las leyes, ¿no? La Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad señala 3 líneas de acción que me parece que son muy importantes y que se pueden dar en cualquier espacio público o privado. Una son ajustes razonables. Es decir, cuando una persona requiere algún tipo de adecuación física en información, en comunicación por su discapacidad, para poder permanecer en la escuela, para poder estar en un empleo, se debe de hacer ese ajuste razonable y si no debe ser considerado discriminación. El segundo es diseño universal. Las cosas que pensamos, lo que diseñamos, sea un reglamento, unas reglas de operación de un programa público, sea una instalación, una infraestructura, sea algo dentro de nuestra casa, debe de estar pensado para que lo podamos utilizar todas las personas, ¿no? Diseño universal. Y el tercero son acciones afirmativas. Es decir, tiene que haber ventajas para ciertos grupos de población, como hoy son las cuotas de género para las mujeres en las candidaturas y que hemos visto que han tenido un buen resultado. Ahora al menos en esta última contienda electoral, una ventaja que se le da a un grupo de población que ha tenido una desventaja histórica, como son las personas con discapacidad en el empleo. Yo quiero agradecer mucho el nivel de reflexiones y de aportaciones en relación a este tema que has logrado establecer a lo largo de tu trabajo en CONAPRED. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, si usted es víctima de algún episodio de discriminación, no duden en llamar a CONAPRED en denunciar este hecho. Por otra parte, si usted requiere información sobre las personas de talla baja, no duden en llamar a Gente Pequeña de México allá en Guadalajara. Ricardo, y ahora te invitamos a que nos vayamos, Ricardo, por la tercera puerta por donde cabemos todos. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en Nosotros. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros.
furioso, furioso estoy. Lo único que me faltaba para perderlo todo. Mi circo de atracciones Ilusión se dirige al despeñadero. Oh, pero qué maldición ha caído sobre mí. Si mi circo viene de la antigua tradición circense. Las contorsionistas se enredaron en sus propios miembros y barraron en la unidad de medicina deportiva. Con lesiones múltiples, porque se les desvió la cadera, la clavícula y demás partes de su cuerpo. ¿O qué me dicen del payaso depresivo? Porque perder su flor de la suerte lloraba en cualquier esquina. Es más, antes de que diera por lo menos una sonrisa, provocaba la lástima de todo mundo. Y si de esto no fuera suficiente, se me emanciparon los enanos. Empezaron a comportarse de una manera muy extraña. Murmuraban todo el tiempo. Se organizaron un sindicato para exigirme derechos laborales, un trato humanitario, casas de interés social, sistemas de salud, seguro contra accidentes y hasta vales de despensa. Eso sin faltar una pensión para el retiro, para que cuando fueran grandes. Habráse visto, al principio creí que era una broma de muy mal gusto, pues esos pequeños hombrecillos, porque ahora no les puedo decir enanos, sino personas de talla baja. Pues habráse visto, esos seres no pueden estar en otro lugar que en este circo. Porque dígame, a ver, ¿quién no los ve ahí cuando andan por la calle? Toda la gente los mira como extrañados. Si esa sociedad ni siquiera les puede brindar una mesa, una silla, una cama para tener una vida cómoda. Su lugar es el circo, al lado de la mujer barbuda, el hombre más fuerte, las siamesas, la mujer araña y todos esos esperpentos que la naturaleza nos ha brindado para deleite de nuestro paladar y pupila. Pero ya verán cómo el mundo de los normales los va a terminar rechazando y devolviéndomelos a mí, aquí, en el circo. Si los ven por allí, pues díganles que los ando buscando, que podemos negociar, que puedo darles algunas garantías propias de sus tamaños, no muy grandes, pero que podemos hacer negocio, porque ustedes no tienen por qué soportarlos. ¡Ay, qué desgraciado soy, pero qué desgraciado soy! ¡Ay, si se me ha caído el circo! Y sobre todo, me han crecido los enanos. No soy el responsable de mi equipo. Así me hizo Dios, pero sí soy responsable de lo que haga con él.